Bueno, señores, en lo que los demás entran, vamos a ir recapitulando un poco a ver qué de lo que tratamos el lunes pasado, a ver si alguno de ustedes me puede indicar qué tratamos y si tienen si se quedaron con alguna duda, pues estamos en la disposición de aclararle y aportarle al mismo. A ver, perdón. Antonio, ¿recuerdas de qué estuvimos hablando la clase pasada? Que recuerde, estamos hablando de los inicios, de los aportes que se han hecho real efectivamente. Pues eso, ahí estábamos hablando de Henry Fayol en ese momento. Ok, Recuerdo otro nombre, usted mencionó unos cuantos nombres también, adicional. Estamos hablando como se diría por ahí, un retoque de dónde proviene todo eso. O sea, porque estamos dando la materia, pero realmente tenemos que saber de dónde procede. exactamente. Y unos cuantos ejemplos ahí realmente. Usted, Perfecto. Gracias, Antonio. Bienvenida, Adeli. Kelvin, dinos algo. Buenas noches. En la clase pasada usted dio una introducción sobre la materia y se estuvo hablando de Fayol, también de Taylor. Estuvimos mencionando ahí algunos inicios y eso, y entre otras cosas, maestro. Bien, gracias, Kelvin. ¿Y Jorge, qué me puede decir? Aparte de lo que mencionó Kelvin y Antonio, si tienen algo que aportar. Realmente no, porque prácticamente canté lo mismo que ellos, de Henry Fayol y todo eso. Pero hablamos de otras cosas más también. ¿No te recuerdas? Adeli, ¿quiere aportar algo? Ahora le escucho, sí. Le decía que no sé si mencionaron que usted hacía una pregunta de qué es una gerencia de procesos. Nosotros decíamos que una gerencia de procesos son aquellos procedimientos o normas que, que se implementan en una empresa para que puedan ser cumplidas, entre otras opiniones. Excelente, sí, hablamos del concepto de gestión o gerencia de procesos. Hoy vamos a continuar en esa misma tesitura de la unidad 1, todo lo relacionado con lo que es la racionalización del trabajo. Y evidentemente, quien propugna esta teoría es Frederick Taylor a través de su estudio de tiempo y movimiento que llamó Organización Racional del Trabajo o ORT por sus siglas en español. Usted sabe que Taylor es un ingeniero visionario, el cual tenía mucha creencia en la eficientización del trabajo. Para eso se apoyó en muchos estudios científicos, buscando la manera de cómo hacer un análisis más profundo del tiempo y movimiento, es decir, lograr que el trabajador dentro de su espacio de trabajo, valga la redundancia, pueda hacer su labor de manera eficiente. Para eso, su estudio se basó principalmente en lo que es el estudio de la fatiga humana, es decir, el efecto que produce la disminución de la productividad y la calidad del trabajo a través del esfuerzo físico. De manera que a raíz de este estudio, él buscaba la forma de cómo administrar de forma científica la eliminación de los movimientos que producían un letargo en los
trabajadores. Es decir, que él quería reducir a su más mínima expresión los movimientos que no eran necesarios para desempeñar el trabajo el obrero. En esta teoría consiste en 4 principios. Está básicamente son adaptados de los principios fundamentales de la administración, que tienen que ver con la preparación, la planeación, el control y la ejecución. Esto no vamos a entrar en mucho detalle porque ya ustedes en la mayor parte de sus asignaturas de administración han visto estos 4 principios, sobre la cual se sustenta su teoría de la administración científica. Ahora bien, ¿cómo se organizaba el taller o la organización a través de ese estudio? Bueno, Taylor, en principio, como les dije, empezó a hacer todos sus estudios a partir del obrero. Ahora bien, luego de haber iniciado estos trabajos, pues amplió sus conclusiones hacia la administración, es decir, que llevó desde la base de la pirámide, es decir, desde el obrero o el simple jornalero hasta la alta gerencia. De manera que su estudio iba desde la base de la pirámide, que eran los obreros, hasta la alta dirección, y lo cual abarcaba todo el proceso productivo y administrativo de la fase productiva de la empresa. También buscaba que este sistema buscaba su mayor eficiencia a través de las operaciones. Buscaba también la manera de cómo se pudiera ceder más espacio a la planificación que a la ciencia empírica propiamente, porque anteriormente, o sea, en la época en que Taylor desarrolló su estudio, no se contaba con una base científica de las operaciones en las empresas. Aquí a grosso modo, hacemos una síntesis de lo que podría ser un análisis comparativo entre lo que pensaba Taylor y lo que pensaba Fayol respecto a esta problemática, porque ambos lo trataron de distintas formas. En primer lugar, Taylor, como les dije anteriormente, hacía sus estudios basados desde el obrero hacia la alta gerencia, en tanto que Fayol lo hacía a todo lo contrario. Empezaba a hacer sus estudios de eficientización y de movimiento desde la gerencia hacia los obreros. Mientras que Taylor basaba sus estudios en tiempo y movimiento y selección del personal, mientras que Fayol enfocó más su teoría en las funciones o tareas administrativas, es decir, que simplemente se limitó a la parte administrativa del proceso, más no a la parte operativa. ¿Pregunta o Sí, algún aporte que quieran hacer? pregunta. Adelante, Antonio. Cuando hablamos de la parte de organización de movimiento, se está hablando en relación a un puesto específico donde se podía producir, por decir, vamos a suponer un obrero, una zona franca, imagínense, donde se podía producir un producto X. Se hacía el producto, pero no estaba bien planificado, a eso se refiere. O sea, que no había una secuencia de cómo hacerlo. Se llegaba al final, o sea, se llegaba el producto, pero no había una planificación de la cual no se medía el horario, la forma en que se hacía todo eso. Exactamente, sí. En ese entonces no estaban departamentalizadas las empresas, sino más bien era un taller completo. Ya, tirado ahí, como dicen. Exacto. Entonces,
no sé, o sea, para que saliera ese producto, si ese producto se tenía que invertir 50 horas y 500 kilos, cuando se pudo haber en 15 horas y 75 kilos de producto, pues ahí se desperdiciaba mucho tiempo, se desperdiciaba mucho producto y por eso era que él quería eficientizar toda esa parte operativa, para reducir los costos, obtener más ganancia y sobre todo satisfacer la necesidad de su cliente. ¿Entiendes? Porque se desperdiciaba mucho dinero en ese entonces. ¿Satisfecho, Antonio? Sí, 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 porque cuando hablamos de movimiento, mucha gente pudiera pensar que el movimiento quizá de una fuerza bruta o algo, pero realmente, ¿me entiendes? O sea, Sí, quería, también él medía esa parte. porque cuando entra la fatiga, pues, entra el tiempo y el movimiento en fuerza también de Exacto. la Si fuerza que todo, ejerce la persona. sí, eso él se dedicó a hacer, ya tú te puedes imaginar el trabajazo que era eso, ¿verdad? En esa época. Claro. Sí, porque no había, incluso no había la tecnología ni la herramienta que hoy en día hay. No, era a mano, que se hacía todo. Entonces ya, una vez visto toda esta parte de la racionalización y eficientización del trabajo, pues entonces entra una nueva era al proceso productivo que se inició con Henry Ford y su producción en masa. Aquí pasamos ya de el simple obrero a trabajar en un taller, como dicen, a mano pelada. Entonces ahora entramos a otra fase que tiene que ver con la mecanización del proceso o la automatización del proceso. Aquí es donde nacen las líneas de producción, como lo vemos al día de hoy, solo que de una manera más rústica. Estamos hablando ya a principios de 1900. Y aquí entonces tenemos un nuevo visionario en donde él quería que todo el mundo tuviese un automóvil, pero para que eso se diese, fuese una realidad, pues entonces él tenía que contratar una gran cantidad de personal, pero necesitaba un modelo de producción más ágil que el que existía en ese momento. Entonces, a raíz de esto, entonces, ¿qué nace? La automatización del proceso o la producción en masa, como le dije anteriormente. Este sistema de producción está fundamentado en dos pilares. Primero, en estandarizar la producción y popularizar el consumo. Es decir, aquí todo el mundo tenía el mismo vehículo. Aquí no había diferencia en cuanto a producción se refiere, como lo vemos hoy día, que hay distintas gamas de productos en una misma línea de producción. Aquí no, aquí todo lo que se hacía de la misma forma, el mismo color, el mismo estándar de producto para todo el mundo, ¿no? Sea rico, sea pobre. O sea, no había esa división. Y como les dije al principio, lo que quería era que popularizar el consumo y que todo el mundo tuviese su producto. En este caso serían los automóviles. Para eso ustedes ven aquí una muestra de cómo era el proceso, una línea de producción a principios de 1900, que es muy distinto a lo de hoy. Aquí, como les dije en principio, la producción en masa o fabricación en serie, pues estaba realizada en una cadena de montaje o de ensamblado, en donde cada empleado tenía una función específica. Es decir, que aquí, como ustedes ven en la primera fotografía, entraba un chasis con algunos componentes. Entonces, a medida que iba avanzando en esa línea de ensamblaje, pues se iban adhiriendo las partes hasta salir, como ven en la última fotografía, el producto ya terminado. O sea, cada empleado tenía una función específica, tenía una máquina especializada para hacer su labor. Es decir, que no solamente lo hacían a mano, sino también con apoyo de maquinaria especializada. Ahora bien, ¿cuáles características tenía este modelo?
tenía múltiples características. Estas son las más importantes. Primero, la necesidad de aumentar el ritmo de trabajo. Es decir, que aquí el trabajo lo dictaba el movimiento de la cadena de producción. Es decir, que el producto o materia prima o producto en proceso iniciaba un recorrido en lo que le llamamos hoy día conveyor o cinta transportadora, y la cinta transportadora era lo que marcaba el tiempo de marcaje, el tiempo de ensamblaje en cada estación. Es por esto que aquí las jornadas ya se dividen por tiempo. Anteriormente los empleados dormían o vivían en las fábricas. Aquí no, aquí ahora tenía una jornada de tiempo específica. Se introducen los salarios por jornada, es decir, por horas específicas, no por día de trabajo. Se incorporan ya máquinas especializadas, el producto tiene una característica uniforme, como le dije al principio. Muchas veces se cae en la ilegalidad o la legitimidad de las partes o componentes, porque cualquiera podía fabricarlo y entregarlo, o sea, sin patente. Aquí ya empieza a notarse el absentismo laboral, es decir, empieza ya a marcarse o sea, por renuncia o por fatiga, porque las horas de trabajo eran muy extenuantes. Y entonces empieza a producir un incremento en la tasa de rotación de trabajadores. También empieza a reflejar una falta de cuidado en el trabajo, la producción, es decir, pues, al ser la cinta transportadora quien marca el trabajo, pues evidentemente, si el empleado no le dio tiempo a concluir con todo lo que tenía a su cargo, pues evidentemente el producto nos va a salir con una calidad cuestionable. También hay una crisis de eficiencia o eficacia, porque no se cumplen con los requisitos de calidad establecidos por las normas debido a la prisa o el tiempo de entrega hacia la siguiente estación de trabajo o con el cumplimiento de la entrega de los pedidos hacia los clientes finales. Esta es una de las características que introdujo este modelo a la producción empresarial. Evidentemente que para hacer este modelo se tuvo que hacer algunos pasos para poder entender cómo se iba a hacer dicho proceso. Aquí se tuvieron que hacer investigaciones de mercado, segmentar el mercado, identificar qué tipo de productos quería cada segmento, la forma de cómo se tenía que desarrollar y fabricar, cómo se iba a lanzar al mercado este producto y a través de qué canales de venta se debía hacer. También cómo se iban a gestionar los productos que no se vendan, en este caso los automóviles. Había que ver qué se iba a hacer al respecto. Pero no todo es malo en este modelo. También tiene sus ventajas, como por ejemplo, en muchos casos se pudo perfeccionar el producto. También trajo como consecuencia la facilidad de fabricación de cualquier producto o servicio. Redujo costos, también estableció e introdujo también la reducción de tiempo, pero sobre todo lo más relevante de esto es el gran volumen de productos que salían de las líneas de producción, valga la redundancia. También esto trajo como consecuencia que el personal también tenga que capacitarse, es decir, que había un personal mucho más capacitado que el obrero en las fábricas manuales. O sea, se requería ciertas competencias técnicas para poder trabajar en esta línea de ensamblaje.
Como desventaja, no existían piezas únicas, o sea, todo era, como les dije, eran piezas comunes y corrientes. Esto trajo como desventaja que a los pequeños productores, pues evidentemente los llevó a la quiebra. Hubo un cambio repentino también, sobre todo en la parte de costos, con el fabricante, pues se le incrementaron los costos, pues y al tener muchos productos, calidad cuestionable, y si no se vendían, pues evidentemente no, el fabricante tenía que acarrear con la pérdida al respecto. Se necesitaba mucho capital para ingresar a este tipo de producción, porque evidentemente para tú producir en grande necesitas grandes cantidades de dinero. Y si eres un un empresario de bajo nivel adquisitivo, pues evidentemente esto lo lleva a la quiebra. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Se entendió lo que... Sí. Adel, ¿te voy a decir algo? No, profe, decía que se entendió. Ok, perfecto. Bien, entonces, esto es todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la racionalización del trabajo y la producción en masa. Entonces, para continuar con la unidad 1, pues vamos ahora a ver otro punto de vista de referente a la producción, y es que tiene lo relacionado con la experiencia de Japón en la producción y los círculos de calidad. Acá vamos a analizar cómo fue la experiencia de Japón para involucrarse en este tipo de producción en masa, que es lo que acabamos de ver. Vamos a ver el concepto de lo que significa el Kaizen, quiénes lo propusieron. Vamos a ver un poco sobre otro sistema de calidad que tiene que ver con el justo a tiempo, just in time, y sobre todo con los círculos de calidad. Esto, ¿qué buscamos con esta parte de la unidad? Buscamos hacer un breve resumen describiendo la experiencia japonesa al implementar el sistema de control de calidad total en las empresas, sobre todo en las partes industriales. La incursión de Japón en el mercado de producción en masa surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial estaba la parte alemana y produjo una gran depresión en los años 30 a raíz de ese conflicto bélico. Luego, a partir de 1945, entonces viene un conflicto nuevo de Estados Unidos y Japón, el cual ustedes saben que se produjo el estallido de dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. Y entonces, luego de la rendición de Japón, entonces ellos entraron en un proceso de reflexión y de reconstrucción nacional, porque quedaron muy devastados, su economía quedó muy devastada, pero sobre todo también toda su infraestructura industrial. Entonces, ya para la época de los 50, finales de los 50, principios de los 60, pues entonces ellos empezaron a hacer un proceso productivo bastante peculiar, que era vender a todo el mundo todos sus productos más baratos. Pero, ¿qué sucede? Estos productos carecían de calidad. O sea, no tenían suficiente calidad para ser adquirido en otras latitudes. Aunque lo que para ellos significaba algo bueno, pues para el resto del mundo no tenía la suficiente calidad. Entonces se propusieron como meta mejorar la calidad de su producto, pero sobre todo mantener un precio bajo. Entonces, para ello tuvieron que hacer una serie de consultas, de investigaciones,
que dieron al traste con lo que es la creación de los famosos círculos de calidad. Entonces, para ello invitaron a muchos expertos de todo el mundo, pero sobre todo también de Norteamérica, porque el objetivo de ellos era entrar en el mercado americano para promover sus productos, sobre todo la parte automotriz. Entonces, para ello se auxiliaron de muchas empresas, aprendieron mucho control de procesos, pero sobre todo también adquirieron el manejo de la calidad por parte de estos expertos extranjeros. Pero hubo uno en particular que le llamó mucho la atención. Estos señores que ustedes ven acá, 5 señores, Kaoru, en el mismo orden en que están en la diapositiva, son Kaoru Ishikawa, Taishi Ono, Masaki Imai, Jenichi Taguchi y Kiyoshi Susaki. Ellos estaban al frente de las compañías tanto Honda Motor Company como Toyota Company Industrial. Entonces, ellos abrazaron toda la experiencia que tuvieron tanto en sus visitas al occidente, en la parte de Norteamérica y Canadá, como también en Europa, y crearon sus propios sistemas de calidad. El primero de ellos fue el Kaizen. El Kaizen no es más que un sistema de calidad que se enfoca en la mejora continua, es decir, en pequeños esfuerzos de manera progresiva, a fin de que puedan cambiar el status quo, es decir, lo cotidiano, hacerlo cada vez más mejor. Es decir, ellos tenían como filosofía, como norma, que todo es mejorable. Entonces, para ellos se enfocaron en capacitar cada empleado en las mejoras fáciles que pudieran ser de forma inmediata, iniciando con su espacio de trabajo y aplicarlo esto a los procesos que ellos llevaban en las compañías. Esto fue arraigándose tanto en la cultura de ellos que esto se adoptó como una norma nacional, es decir, que era una filosofía de vida que no solamente se aplicara en el trabajo, sino también en su vida propia, en el aspecto cotidiano de cada ser humano. Y a raíz de eso, entonces, se empezaron a aplicar en todos los ámbitos sociales esta filosofía. Ahora bien, ¿para qué sirve el Kaizen? Bueno, su función principal es obtener mejores resultados, o sea, mejorar lo que tenemos. Esto debe trabajarse día a día y ponerse en práctica ¿para qué? Para buscar un incremento de la calidad, reducir el tiempo de entrega en todos los productos y servicios, pero sobre todo también mantener un bajo costo en el proceso de fabricación del producto o del servicio que se preste. Estas son algunas de las características que trae el Kaizen. No los vamos a mencionar. El difusor del Kaizen, o sea, el creador del Kaizen fue Masaki Imai. A su vez, fundó un instituto para desarrollar esta normativa y expandirla a todo el país. De hecho, hoy día es un referente mundial en el aspecto de calidad. Este instituto se ha adoptado como una de las instituciones de mayor prestigio a nivel internacional en lo que respecta a la cultura de calidad. Otro sistema de calidad que fue adoptado por las empresas de Japón es el justo a tiempo. Es decir, aquí se busca eliminar todo aquello que implique desperdicio en el proceso productivo, desde la compra de la materia prima hasta la distribución del producto final. Aquí, como su nombre lo indica, se basa en la gestión de aprovisionamiento de material, es decir, solamente tener lo necesario en el momento necesario. Tiene 4 pilares que tienen que ver, como les dije, identificar y evidenciar cuál es el problema
o lo que nos impide ser eficiente, eliminar los desperdicios, simplificar el proceso productivo, pero sobre todo hay que centrarse en la demanda de nuestros clientes. Estos son, ya le había mencionado anteriormente los objetivos de este sistema. Tiene como beneficio mejorar la productividad, reducir la pérdida de material, aumentar la rotación del inventario, es decir, mantenerlo en constante movimiento, reducir los costos de inventario y bajarlos, sobre todo bajar los costos financieros. Estos son algunos de ellos. ¿Quién fue el creador de este sistema? El ingeniero de Toyota Company, Taishi Ono. Ahora bien, aquí es donde más empeño pusieron los japoneses en la creación de los círculos de calidad. Es más que un pequeño grupo de empleados que se reúnen para analizar una problemática que ocurra ya sea en la empresa completa o en un área específica. Aquí participan todos los miembros del departamento, buscando analizar las causas que originan el problema. Aquí se reúne desde el más alto ejecutivo hasta el de menor rango para analizar los siguientes aspectos. Primero, buscar la mejora de la calidad por medio de la organización del trabajo. Generar un entorno laboral más amigable, más empático, de manera que el trabajador y su supervisor puedan participar ambos de manera conjunta en la toma de decisiones y proponer las soluciones específicas. Busca también mejorar la comunicación entre los trabajadores, tanto entre los mismos trabajadores como entre los trabajadores y la directiva o la gerencia, como en este caso. Su tamaño puede ser de 4 a 15 miembros, pero generalmente se recomienda que sean por lo menos 8. Puede ser reunirse en intervalos de una vez por semana o puede ser fijo dependiendo la magnitud del problema. Se busca que todo esté bajo control de las personas que participan propiamente del proceso. O sea que sus integrantes deben ser los actores principales del proceso. En el grupo no hay jefe, o sea, no hay nivel jerárquico. El grupo entero tiene que ponerse de acuerdo para buscar un consenso en la solución que se quiere lograr. Debe ser remunerado el tiempo que se trabaje en dichos círculos de calidad y tiene sus ventajas como es un aspecto práctico para buscar soluciones a problemas específicos, fomenta el trabajo en equipo, pero sobre todo también ayuda a la motivación del equipo. Entre las desventajas, no siempre es fácil establecer un grupo para buscar solucionar su problema. Evidentemente, como no todo es perfecto, sus resultados no siempre van a ser efectivos. Puede que si se incluye algún directivo que tranque, como dicen, tranque el juego, pues ocurra que no se llegue a una solución definitiva del problema. Y por tanto, hay que buscar otras alternativas para ver posibles soluciones. Kaoru Ishikawa es el que crea este tipo de control de calidad. Es el creador también de lo que ustedes conocen como diagrama de causa y efecto o cola de pescado. Él se destacó también por sus grandes aportes a los distintos estilos de calidad. O sea, se enfocó en analizar cómo se trata la calidad tanto en la cultura de Occidente como en la cultura oriental. Y a pesar de sus diferencias culturales, buscó un punto intermedio donde se pudieran coexistir ambas culturas en el aspecto de calidad. Preguntas o aportes que quieran hacer.
Jóvenes, me noto callado. Estamos aquí, profe, estamos aquí. Estamos aquí, profesor. Lo que pasa es que estamos medio malos de la gripe. Entiendo. Bien. Entonces, a modo de resumen, esto es lo que hemos visto en la parte de la unidad 1. Entiendo que tienen material suficiente ya para concluir las asignaciones que tienen. Entonces, para el próximo tema, vamos a hablar sobre los mapas de procesos. Vayan investigando, vayan buscando material para que vean qué consiste, qué aportes pueden hacer a la introducción de la nueva unidad. Y cualquier duda, pues estamos en la disposición de aclarárselo. Si quieren hacer algún aporte a lo que hemos hablado, tanto del concepto que vimos al principio de gerencia de procesos, pasando luego por los aportes o antecedentes que precedieron al establecimiento de este tipo de trabajo en el área industrial o empresarial. Vimos ya lo que es la parte de los distintos aspectos científicos visto desde el punto de vista de Fayol o de Frederick Taylor, como también vimos la parte de la teoría del sistema, que es la que precede o la que da forma a la gestión de procesos ya a finales de los años 40 y principios de los 50. Vimos también lo que es la parte de la racionalización del trabajo, la producción en masa por Henry Ford. Resumimos a grosso modo todo lo que es el contexto de control de calidad visto desde el punto de vista de los japoneses. Sí les quiero, hay un material más extenso porque lo que vamos a estar viendo durante todas las sesiones son resúmenes, pero el material extenso está colgado en cada una de las semanas de su aula virtual. Si no tienen más nada que agregar, pues entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy y nos vemos el próximo martes, Dios mediante, con el inicio de la segunda unidad. Recuerden que el lunes próximo cierran las asignaciones de la unidad 1 completa para que la entreguen a tiempo, por favor. Ok, de acuerdo, maestro. Está bien, profesor. Buenas noches.